Hola, seguimos en la mesa de este miércoles 22 de marzo de 2017. Estamos con dos miembros habituales de este equipo. Están aquí Guillermo Fossati y Rafael Porzekansky, y dos invitadas, María Elena Laurnaga y Jimena Olascoaga. Pasamos a otro tema, otro que está arriba de la mesa, otro que está en la agenda política. La semana pasada la Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley que extiende de forma indefinida el sistema de cuotas en la confección de listas que ya rigió en las elecciones nacionales y departamentales de 2014 y 2015. El sistema que establece que en cada nómina debe haber una mujer cada 2 hombres. La nueva norma, además, determina que este mecanismo abarcará a todas las elecciones de cada ciclo, es decir, los comicios internos de los partidos, los nacionales, los departamentales y los municipales. De todos modos, el proyecto dejó gusto a poco en varios colectivos feministas, ya que otro texto, que garantizaba una participación de hombres y mujeres en paridad, naufragó por diferencias internas en el Frente Amplio y en el Partido Nacional. Además, tampoco pudo ajustarse el régimen de suplencias para evitar que si una mujer no asume su banca, el lugar sea ocupado por un hombre, como ha sucedido, como ya ocurrió. La discusión de este aspecto seguramente reaparecerá cuando el proyecto se considere en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿quién empieza? Acá arranca o Jimena o María Elena. Bueno, sí, no hay chance, hay que admitir, ¿no? que... Ustedes dos calladitos. Sí. Hay que admitir que en esta mesa hay paridad, ¿no? Sí. Milagrosamente. Mira, yo también comparto que nos quedamos casi con no gusto. La tenemos. Jimena llegó a último momento recién. Llegó para este tema. Comparto que nos quedamos con gusto a poco, pero en la vida es así, vas avanzando. Y el problema es cuando vas retrocediendo. Yo creo que la paridad es un objetivo político. Este país arriesga poco, muy poco, cuando hay que arriesgar cambios en el sistema político, y arriesga menos cuando se trata de cambiar silloncitos, ¿no? Cuotitas de poder. Hemos visto, la paridad, o igual que la cuota, tiene un sentido material. Es ir transformando, aunque sea lentamente, por más que haya cuota, va a ser lentamente, la composición, la ausencia de mujeres en la política, pero también tiene un sentido cultural y simbólico. Si vos no materializás cambios, se hace más lento y más difícil la incorporación de esos cambios. Ayer estaba dando una charla sobre mujer y espacio público en Salto anoche. Hoy estoy sin dormir, amanecida. Y me preguntaban... Bastante lúcido te diré. Y me preguntaban, ¿qué opinás vos de que Ivanka Trump, la hija de Trump, parece ser la mujer en el poder? ¿Qué opinás vos si hubiera sido candidata y que no la hubieran votado? Sencillamente, porque ella de repente es la mujer en el poder, pero precisaba de la figura de un masculino que representara de alguna manera toda esa capacidad de riesgo, porque es un riesgo todo lo que está planteando Trump, con una figura culturalmente aceptable para la gente. Entonces, hay un cambio material cuando vos incorporás cuotas o cuando vos incorporás, y los diputados departamentales lo saben muy bien, porque hace muchos años que en este país los departamentos del interior no tienen representación proporcional integral. Es representación proporcional ponderada por departamento. Entonces, el reparto, aquel famoso reparto entre los dos partidos mayoritarios, se hizo con base a una representación cuotificada. El departamento más chico tiene 2 diputados, previendo antes de que eran blancos y colorados, ya hace varias elecciones que es blanco y frente amplista, por ejemplo en Flores, que es mi departamento, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante el debate planteado hoy acá. A los efectos de contraponer un poquitito, porque lo hace también interesante, yo discrepo lo he dicho en más de una oportunidad, discrepo con la paridad. Discrepo con la paridad por varias razones. Una de ellas, como fundamento concreto, es que para considerar la paridad, es decir, igual número de hombres y mujeres en el Parlamento, tenés que asumir que tienen igual interés, inclinación, vocación por la actividad, que es un primer punto importante, porque es casi como decretar que la mujer tiene necesariamente que estar asumiendo esa función en igualdad de número,
que los hombres cuando, por ejemplo, no decimos en ingeniería tiene que haber paridad, en medicina tiene que haber paridad, porque respetás que hay una decisión personal que es vocacional, que es de inclinación, y por lo tanto, si tú llegás a una situación en la cual asumís que en la población el porcentaje de mujeres y de hombres difieren con respecto a la inclinación por la tarea y la función parlamentaria, tendrías una sobrerepresentación femenina con un concepto de paridad mirado desde ese punto de vista. Y es absolutamente entendible. Y yo te diría claramente que si se hiciera un estudio serio, encontrarías claramente que hay una diferencia entre la inclinación del hombre y la mujer por esta actividad. Y es cultural esa diferencia. Yo creo que pero permíteme. Porque el concepto que se dice y que tú estás diciendo en este momento y que se lo escuché también a Teresa, es casi como de perogrullo, es decir, las cosas siempre se explican por algo. Decir que es cultural y decir que se ha transmitido generación tras generación, el problema es el estado de situación de la realidad. Cuando tú mirás la realidad está condicionada por un conjunto de hechos que se han dado a lo largo de los tiempos que marca la situación de cómo se presentan en el hoy. Entonces tú puedes decir, eso, me resisto a eso. ¿Y qué opinas de la cuota, Guillermo? Considero que la cuota tiene una razón importante de ser. ¿Y por qué? Porque considero que las mujeres efectivamente son un grupo en desventaja para poder acceder. Y eso no es justo. ¿Y eso no es justo? ¿La construcción de la desventaja de dónde viene? ¿No viene de una construcción colectiva cultural? Perfecto, pero eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Pero entonces me está diciendo que hay un tercio. Pero permíteme, te lo redondeo. Precisamente, pueden haber un conjunto de razones por las cuales termina por generar un estado de situación que hace que la mujer tenga menor chance de poder acceder. Y ese es el sentido que le da a la cuota una fuerza. Pero si tú lo llevas a la paridad te encontrás en el otro tema. Y estás alterando o afectando concretamente la libre elección. Estás casi como decretando que mujeres y hombres tienen igual gusto, inclinación, vocación por esta tarea. ¿Y de dónde sacás que no? ¿De dónde sacás que no? Pero si yo... No, bueno, yo creo que hay un punto que Guillermo menciona que yo le doy la razón. Así que pasando en limpio, Guillermo, ¿tú estás de acuerdo con la cuota? Sí, yo estoy de acuerdo. Pero no con la paridad, no con que la cuota sea paridad. Yo quiero secundar a Guillermo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la cuota y voy a decir por qué. Justamente tuvimos mesa el 8 de marzo y yo dije, miren cómo está Uruguay en un índice de desarrollo humano común y miren cómo está en un índice de equidad de género. En un índice de desarrollo humano común está en un lugar de clase media. En un índice de género está en mitad de tabla, 93. Hacia abajo, 93 por ejemplo, en el de Foro Mundial hay otro índice de Naciones Unidas. ¿Y por qué está mal? ¿Está por un tema de la brecha salarial que la hay? No tanto. ¿Está por un tema de educación? No, de ninguna manera, las mujeres son más educadas que los hombres. ¿Por qué tema está? Por la representación política, que es uno de los indicadores de ese índice. En representación política de género, Uruguay puntúa muy mal en la región y en el mundo. Entonces, esto con el universalismo y con el igualitarismo general entre hombres y mujeres consagraron las leyes, no ha dado resultado. Se precisa un elemento adicional. Creo que la cuota está bien. Hay un problema, para mí, que es claro, es que los hombres y mujeres se dividen se segregan ocupacionalmente. Por ejemplo, uno entra a un curso de trabajo social y es abrumadoramente mujeres. Uno entra a un curso de magisterio, es abrumadoramente mujeres. Ingeniería, abrumadoramente hombres. En política no es tan así, pero hay más participación masculina. Por ejemplo, los cursos de ciencia política, que no es lo mismo, pero está un poco vinculado. Hay otro tema fundamental. Creo que a veces se apunta a generar la paridad a través de la ley de paridad, pero creo que hay cosas de fondo que deberían ser tratadas. Por ejemplo, la paternidad, los derechos de maternidad y paternidad. Claro. La maternidad es un momento clave en la carrera laboral de las mujeres. Lo corta en general e introduce una distorsión muy grande. En el caso de los hombres no sucede eso. Los hombres siguen trabajando como cualquiera, porque hay una asignación diferente de esos roles. Entonces, también me parece que para atacar, si lo que se quiere es generar paridad, quizás no es forzando la paridad cuando las condiciones sociales no están dadas, sino buscando reformas en otros planos que terminan generando esa disparidad. Por ejemplo, en la educación
infantil y preinfantil, y después con todos estos temas de los derechos de maternidad y paternidad respectivamente. Porque si se forzara la paridad en los cargos de los directorios de las empresas, sería una medida muy distorsiva para la situación actual. Se tiene que generar con condiciones previas. Pero entonces, volviendo al punto, porque estamos discutiendo el proyecto Cuota que salió sí, paridad en el no. Senado. Por eso mismo lo digo. Cuota sí. ¿Y estás de acuerdo con una cuota como esta que se está introduciendo? Una cuota de un tercio. Parece razonable, Sí. 35 podría ser. Y sí. lo otro, lo de las suplencias. ¿Por qué los...? Me parece que se tendría que... claro, hay un problema constitucional, pero se tiene que asegurar de alguna forma. Creo que, ojo, aunque no se haya consagrado, ahora hay una presión, yo creo que sana, de las mujeres en política, de que están diciendo no nos hagan trampas. Me parece que hay una voz mucho más fuerte y que eso va a dar resultados. A ver, la voz de las mujeres en política, no nos hagan trampa, y voy a retomar con lo último, estaba desde antes. Y va para todos los partidos, porque así de como se dijo públicamente que es relativamente indigna la forma que llega un excelente senador como Álvaro Delgado a la banca, que obliga y lo digo primero porque es de mi partido y de mi sector, que obliga a que Graciela Bianchi renuncia en un falso argumento, prefiero ser diputada antes que senador, que es un argumento que no se lo cree nadie. O sea, podrías haber puesto cualquier otro argumento menos ese. Que entra Delgado, que es un excelente legislador, de los que más ha laburado, de lo que más ha generado, y entra de una forma que ni siquiera es digna para él. Como así también dentro del Frente Amplio tenés a la peor trampa al solitario, que es Lucía Topolansky, que te cabeza todas las listas y te mata la posibilidad después de la cuotificación, porque el primer tercio ya te lo mató. Cuando hablamos de la cuotificación puntualmente territorial, Flores, discúlpame, no llegan votando todos los mismos, todas las personas de Flores votando al mismo candidato, no pagarían una banca. Claro. Entonces estamos hablando que la Constitución consagra la cuotificación cuando hay, porque mucho en boca de todos está el artículo 8 de la Constitución que habla de la igualdad. Cuando las personas son desiguales, la igualdad radica en tratarlos desigualmente. Las mujeres llevamos, porque es una construcción cultural, las mujeres llevamos 5.000 años sistemáticamente, y te corto en 5.000, porque es donde tenemos registro histórico fidedigno, sistemáticamente expulsadas del foro público. Exacto. Sistemáticamente denigradas y sacadas de la toma de decisión. Pero cada vez menos. Llevamos 5.000 años en cada vez menos. La mujer tiene derecho a votar. ¿Vos pretendés que sigamos ¿cuánto? esperando 30 años más? 3 de julio de 1924 es la primera vez que una mujer vota, no en elecciones, porque se votó en un referéndum, era una brasileña, 80 y pico de años, que evidentemente fue una señora que se levantó y dijo, yo ya tengo la vida hecha, a mí qué me importa, me levanto y voy a votar. En Cerro Chato, una localidad de mi departamento. Entonces estamos hablando, ¿cuál es la construcción cultural? Y a partir de ahí ha sido una evolución formidable. No, a partir de ahí ha sido una evolución formidable hasta cierto punto. Nosotros tenemos el primer presidente que sale electo por las mujeres. ¿Cuál fue el argumento de los politólogos en la sociedad y en los diarios? ¿Por qué sale electo? ¿Quién? Brum creo que era. ¿Por qué sale electo? Porque era buen mozo. Ese fue el argumento popular. Estamos hablando de uno de los logros históricos políticos más grandes de Latinoamérica, y la sociedad uruguaya, encarnada en la prensa, dice que el tipo sale electo porque votaron las mujeres. El tipo hay un dato obvio. Si esa tú prensa analizas, no me representa. Exactamente. No, pero lo digo con doble sentido. No me representa para hacer un chiste con respecto al hashtag de estos días, pero además porque es la prensa de aquella época. Estamos hablando, pero nosotros seguimos en el sistema político de aquella época. ¿No tenemos que ir colocando los hechos en su momento, en su contexto? Llegamos post dictadura, el Palacio Legislativo no tiene baño de mujeres. Exacto. O sea, llegamos primera mujer embarazada del Palacio Legislativo post dictadura, dentro del sistema de lo que era el régimen de licencia. No existe el régimen de licencia por maternidad. Se tuvo que jubilar por enfermedad. Pero lo que te decía Rafael es muy cierto. Es decir, las construcciones culturales son procesos. Exactamente. Entonces tú no podés decretar en determinado momento porque es renegar de la realidad. La realidad te transmite una situación. Déjame contarte parte de la realidad, perdón. Yo quiero que cuentes cuántas mujeres hay en los consejos municipales, cuántas mujeres hay en las juntas departamentales, cuántas mujeres hay en las comisiones de las juntas departamentales que sí trabajan con la suplente, porque los titulares muchos son hombres, pero como hay suplencia automática, después entran las mujeres a trabajar. No puedo perder la oportunidad porque hay dos mujeres acá. Cuando vos subís en la escala yo quiero pegarle un pequeño de poder, empiezan a desaparecer las mujeres en los cargos públicos. Permitime, porque quiero pegarle un pequeño giro, porque hay dos mujeres, y es la frase de una mujer, ¿no? Dice Constanza Moreira, dice, la voz de las mujeres no puede estar ausente para tratar los temas de las mujeres.
no es para asegurarnos un lugar en el Parlamento. Entonces, fíjate, la primera parte, la voz de las mujeres no puede estar ausente para tratar los temas de las mujeres. Ese es un tema que haría pensar que los temas de los hombres solamente los tratan los hombres, los temas de las mujeres los tratan solo las mujeres. ¿Qué quiere decir con la voz de las mujeres no puede estar ausente para tratar los temas de las mujeres? Mirá, hay toda una construcción teórica muy importante norteamericana que seguramente vos conocerás, que es el debate sobre la política de la presencia. Toda medida de acción afirmativa, ya sea cuota o sea paridad, es una medida transitoria hasta que se procesan los cambios culturales que desarrollan determinadas condiciones subjetivas y objetivas, materiales, estructurales para mayor igualdad. ¿Qué dice Nancy Fraser? Que la política de la presencia genera mayor rapidez y mayor transparencia en la expresión de los intereses de esa comunidad. No quiere decir que haya 3 pobres, 4 negros, 5 mujeres, qué sé yo, con determinadas condiciones en particular, pero la presencia de las mujeres en la política, porque se representan mejor. Pero no está bien, pero no lo último que dijiste. Claro, ¿por qué no quiere decir? El argumento burdo de por qué no justificamos absolutamente todo lo que son minorías. Esa pregunta aparece entre los oyentes y varias veces. Yo quiero contestar dice, eso por ejemplo, Diego, pero eso se usa ¿por qué para cuota para mujeres y no para menores de 30? Para afrodescendientes, para cincuentones, para indígenas, para jóvenes en fin, para todo colectivo que a priori esté en desventaja. En el Estado hay cuota para afrodescendientes. ¿Cuál es el porcentaje de pobres que llega al Parlamento? Entramos en temas complicados. Entremos en un tema más lindo. ¿Cómo se financian las campañas políticas? ¿Qué se necesita realmente para ser candidato en política? Porque estamos hablando permanentemente que le estamos cercenando la libertad del elector. Cercenar la libertad del elector es el sistema de lista sábana que tenemos históricamente. Claro, cercenar la libertad del elector es el sistema de lemas que tenemos. Cercenar la libertad del elector es, habiendo sacado una ley nueva municipal, no dejar poner un alcalde de un partido con un intendente de otro por miedo a perder votos. Exacto, no eso controlar. Es cercenar. Porque si la gente no sabe, a ver, que yo creo que alguien haga el ejercicio de la gente que opina, que me diga qué partido votó, qué lista votó, quién era el primero y quién era el quinto en la lista. No tiene idea. Si me dice quién era el quinto en la lista, yo me callo. Se me fueron de tema. No, pero no me voy de tema. Se me fueron de tema. La frasecita es: la voz de las mujeres no puede estar ausente para tratar los temas de las mujeres. Esa frase. Te sugiero que leas a Nancy Fraser. Pero perdón. No, pero eso es que yo me voy a apoyar exactamente en lo que tú acabaste de decir. No, pero después que lo leas. Con esa realidad, uno podría decir, por ejemplo, y fíjate quién lo está diciendo, ¿no? La voz de la silla de ruedas en la que se desplaza. La voz de las personas discapacitadas no puede estar ausente para tratar los temas de las personas discapacitadas. ¿Y sí? ¿Ah? Fíjate tú. Entonces entramos en una situación donde podemos considerar, por ejemplo, que en tanto no exista, y me quedo con el ejemplo, un legislador afectado por alguna discapacidad, el resto de los legisladores no tienen la sensibilidad, la experiencia y las condiciones como para poder tratar temas de la persona. Me parece que entramos en una situación de extremo que no puede ser. Pero sin embargo hay mujeres que sostienen concretamente que esa es la razón. De todas formas, yo quiero volver sobre un punto y hacer una pregunta más de carácter sociológico. Más allá de la ley, esta es mi sensación y mi predicción personal, yo creo que este 30% va a ser por lo menos alcanzado, o sería alcanzado, hasta quizás sería alcanzado incluso sin una cuota, si no superado, porque hay unas condiciones sociales diferentes. Esta marcha del 8 de marzo no fue una marcha menor. Preguntale a la dirección del Frente Amplio. Exactamente. Y este pequeño ejemplo donde hubo primero una decisión que no consideró el tema de género, pero que luego rápidamente se adaptó. ¿Sabes qué? El sistema político va a cambiar rápido porque es muy sensible a los votos. Exactamente. Los hombres son muy sensibles a los votos. Y esas 300.000 personas que llenaron 18 de julio el otro día impactaron emocionalmente porque los procesos normativos son el resultado de los cambios en la sociedad. Marielena, permíteme, evidentemente al Frente no lo impactaron tanto, porque si vamos a la primera lista del 26 de marzo, pero lo pudo cambiar. Pero lo pudo cambiar a fuerza de después de las 300.000 personas. Las mismas mujeres Frente Amplistas que me preguntaban cómo era feminista y votaba el Partido Nacional, después de la ley de cuota, después de la primera lista del 26 de oradores del 26 de marzo, les pregunto cómo pueden ser feministas y votar al Frente Amplio. Tuviste suerte porque el primer acto que hubo fue del Frente Amplio y el que se metió en un lío fue el Frente Amplio. Yo insisto, Uruguay está... vaya uno a saber si no se daba esto mismo en otros partidos. Uruguay está viviendo un cambio muy sustantivo en temas de relaciones de género. No es de ahora, pero ahora se ha dado un impulso más todavía.